Muy buenas noches a todos. Estamos una vez más reunidos en nuestro club de lectura del libro Historia del Cristianismo de Justo González. Hay algo importante que quiero destacar y que no nos vamos a cansar nunca de decir. Esto es un club de lectura. Esto no es una clase. La idea de hacer este ejercicio es que nosotros tengamos la oportunidad de conocer la historia, de comentarla, de discutirla, de acercarnos activamente a la historia del cristianismo. Esto no es una clase. De manera que si usted se ha conectado esperando respuestas, esperando que alguien con mucho conocimiento le hable de la historia del cristianismo, su dinero está en el lugar equivocado. Aquí no es. Aquí nosotros no sabemos y estamos simplemente conociendo la historia del cristianismo a través de la visión de un historiador cristiano llamado Justo González. La idea es participar activamente, la idea es leer, cultivarnos en la tarea de leer para no estar creyéndole cualquier cosa a cualquier persona. Y otro punto fundamental es que aquí priva el respeto. Nosotros no estamos aquí para evangelizar ni para convencer a nadie de nuestras doctrinas, de nuestra forma de creer. Por lo tanto, aquí cualquier persona crea, lleve su vida cristiana de la manera en que lo haga, o sencillamente no crea, pero quiera conocer la historia del cristianismo, pues es absoluta y totalmente bienvenida bajo el régimen del respeto. Aquí no vamos a hablar ni de cristianos, ni de católicos, ni de evangelistas, ni de no sé cuántos nicknames hay en el cristianismo. Entonces, bajo esas premisas, vamos a iniciar nuestra reunión de hoy. Bienvenidas todas y quiero pedirles a Pris y a Paola, ya que Jorma no nos acompañó la semana pasada, si alguien quiere comentarles qué es lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Claro, yo puedo comentar. Bueno, hemos empezado un ciclo chévere del libro que a mí me gusta, no sé si es porque esto es escandaloso, pero es el ciclo de los mártires, los primeros conflictos con el Estado, pero hemos empezado también como esos primeros conflictos del Estado tienen mucho que ver con los mártires cristianos de los primeros siglos. Entonces, hemos estado viendo cómo se inició esa persecución bajo el emperador Nerón. Estuvimos haciendo un análisis como psicológico del personaje de Nerón muy chévere, estuvo divertido, y viendo cuáles eran los motivos de lo que pudimos encontrar o de las fuentes históricas que nos cita Justo González, por los cuales Nerón empezó esa persecución con el cristianismo o con ese judaísmo que todavía no era conocido según el autor como cristianos. Y a partir de ahí, bueno, estuvimos viendo cómo eran las persecuciones, cuáles eran los motivos, si tenía razón o no tenía, cómo era el trato con los cristianos, y después vimos bajo el emperador Domiciano cuáles eran las razones. Las conclusiones un poco fue que no existían razones como según la ley romana, como para decir es que los cristianos los vamos a perseguir porque ellos están cometiendo este y otro delito, sino que eran más razones políticas. Y hoy vamos a hablar incluso sobre esas razones políticas, las razones políticas varias, ¿no? Que no se integraban bien con las costumbres, los usos y costumbres de los romanos, no, para ellos pues el único Dios es Dios, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces eso entraba en conflicto con la adoración al emperador o el culto al emperador, y eso es lo que hemos estado hablando. Gracias, Pris. Pau, ¿tú querías comentar algo más? ¿No? Estamos bien ahí. Listo. Me parece que es importante para continuar, porque esta parte del libro va a tocar
poco las consecuencias de este hecho que nos relata Justo González al final de la página 23. Al final, no sé si alguien quiere leer esa última frase que comienza diciendo, esto quería decir que, ¿la tienes, Yorma? Sí, sí la tengo. Gracias. Esto quería decir que, mientras nadie se ocupara de perseguirles, los cristianos podían vivir en paz, pero tan pronto como algún emperador u otro funcionario decidiera desatar la persecución, podía siempre apelar a la ley promulgada por Nerón. Por lo pronto, nadie se ocupó de perseguir a los cristianos. A la muerte de Nerón se siguió un periodo de desorden hasta tal punto que los historiadores llaman al año 69 el año de los 4 emperadores. Por fin Vespasiano pudo tomar las riendas del Estado y luego le sucedió su hijo Tito, el mismo que en el año 70 había tomado y destruido a Jerusalén. En todo este periodo, el imperio parece haberse desentendido de los cristianos, cuyo número seguía aumentando silenciosamente. Ok, gracias, Yorma. Entonces, bajo ese edicto de Nerón, que él le dio luz verde a todo el que quisiera perseguir a los cristianos, nos encontramos ahora ya en el siglo II. Justo González comienza este volumen, esta parte de la historia, la persecución en el siglo II, con una cita de un cristiano llamado Ignacio de Antioquía. En esta carta, Ignacio dice, estoy empezando a ser discípulo. El fuego y la cruz, muchedumbre de fieras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal que yo alcance a Jesucristo. Entonces, a partir de aquí, Justo González comienza a contarnos cómo se inicia el siglo II entre la relación de Estado y cristianismo. ¿Hay algo que les haya llamado la atención en este punto? En esta primera parte. Sí. Adri, perdón, quiero hacer una pregunta. No sé si lo vieron en días anteriores, pero la ley promulgada por Nerón ya se vio en el libro, ¿no? Sí, creo, si no recuerdo mal, no, creo que no hay una copia de ese dicto que con fidelidad se pueda decir, decía tal y tal y tal cosa, pero en la página 23, miremos un momento, devolvámonos a la página 23, dice el propio Nerón hacia el final. El propio Nerón debe haberse percatado de que el pueblo sabía que se perseguía a los cristianos no por el incendio, sino por otras razones. Y Tácito también nos dice que en fin de cuentas no se les condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. En vista de todo esto y a fin de justificar su conducta, Nerón promulgó contra los cristianos un edicto que desafortunadamente no ha llegado a nuestros días. Probablemente los planes de Nerón incluían extender la persecución a las provincias, si no para destruir el cristianismo en ellas, al menos para lograr nuevas fuentes de víctimas para sus espectáculos. Entonces, no tenemos el edicto, pero Tácito, que es un historiador romano, está contando lo que ocurría en ese tiempo. Ya, se había dicho, se pueden perseguir a los cristianos. No sabemos con exactitud qué decía el edicto, pero como dice Justo González, el que quisiera, hágale, mijo, hágale, se puede. O sea, no hay problema. Y aquí, en esta nueva sección que vamos a comenzar del libro, me parece que este edicto tiene mucho peso en la historia. Entonces, chicas, ¿quieren comentar algo? Sí. Dale, Pau. Bueno, me llama la atención que los cristianos sufrieron mucha persecución y fueron muchos mártires durante el siglo I.
pero acá Justo González nos dice que no hay muchas evidencias acerca de estas muertes, ¿verdad? Que pues ya comenzando el siglo segundo es que se encuentran, o no sé si es que se encuentran o se escriben unas actas de lo que ellos, pues todo lo que ellos tuvieron que pasar, las denuncias que se les hicieron, cuando se tuvieron que presentar ante las autoridades romanas, ante los tribunales. Yo no me imagino los historiadores paganos de esa época escribiendo acerca en el siglo I, escribiendo acerca de de todas estas persecuciones por las cuales ellos estaban pasando. No sé si fue que no les pareció tan importante escribir hacia eso, porque como no hay tantas evidencias escritos acerca de todo esto, porque pues nosotros vamos a ver en el libro que nos menciona, es una persona en especial, el obispo Ignacio de Antioquía, pero así como él, debieron haber muchas otras personas que también sufrieron estas persecuciones y que también debieron dejar como muchos escritos. Entonces, eso sí me parece pues, que no haya, según lo que dice Justo González, que no haya evidencias acerca de todas estas cosas que a la verdad lo conmueven a uno tanto, ver por todo lo que ellos tuvieron que pasar. Y lo más importante de todo es que ellos lo hicieron, o sea, lo entregaron todo. Tremendo, gracias, Pau. Yorma, ¿tú querías decir algo? Sí, mi opinión también va muy de la mano con lo que dice Paola, y es que no hay como una línea, no es consecuente cómo era, por eso preguntaba si había algún tema del edicto que sacó para poder verlo, porque no hay algo que realmente tenga como contundencia, o sea, o permanezca entre un emperador y otro, ni un año a otro, porque, por ejemplo, también ahí en el libro nos dice que Juan y, por ejemplo, y Pablo fueron exiliados a unos lugares, o sea, y ellos, digamos que eran como líderes, entonces uno creería que eran los primeros que hubieran llevado a la muerte. Entonces no me confundí un poco saber pues cuál era la ley contra los cristianos o cómo era o cómo estaba parametrizada esa persecución, porque si a los líderes los exiliaron y habla de que a otros sí fueron mártires y los torturaron y todo el tema, pero no hay mucha evidencia. Incluso, entonces me deja como ese vacío un poquito el tema. Ok, entiendo. Y, ok, Priscila, antes de seguir, dale tú, Priscila. Bueno, yo trato como que siempre ubicarme en qué años tenemos las cartas de los apóstoles y el siglo segundo, porque uno dice el siglo segundo y es como si estuviera muy lejos, pero habían pasado 40 años nada más, o 30 y pico de años. Entonces no es tanto tiempo, y no es tanto tiempo cuando se están gestando cambios sociales, culturales y políticos. Eso viene avanzando poquito a poco y lo ves en un periodo de tiempo largo. Entonces, estamos hablando de que las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las últimas cartas, yo no sé, creo que hasta el 70 y pico es de las cartas de Pedro son de los años 70, y estamos viendo que Nerón y Domiciano tuvieron periodos desde el año 60, bueno, desde la década 60 hasta el 80 y pico, y estamos viendo ahorita en el siglo segundo, vamos a empezar con 111. Entonces desde mi punto de vista muy personal, no es que ha pasado un periodo de tiempo muy largo en donde no haya evidencia. O sea, estamos hablando de, termina la iglesia primitiva con lo que tenemos en la Biblia, con los libros que son canon, que son las cartas de los apóstoles, los testigos directos de Jesús, y y empezamos entonces ahora con estas actas de los mártires y algunas cartas de los llamados padres de la iglesia, en las iglesias que están nombradas por Pablo, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, la iglesia no sé qué. Entonces yo sí veo como la continuidad, como la segunda parte, como qué pasó después de los apóstoles. Desde mi punto de vista personal, la línea histórica continúa y hay evidencias de lo que está pasando durante toda esa línea histórica.
pero no sé si es que yo veo el tiempo como poquito. Sí, pero mira que incluso ahí el mismo libro aclara que hubo varios periodos o varios años en que nadie perseguía a los cristianos. Entonces, ahí es donde me confundo porque no era algo constante, ni era como una ley, sino que era el que quisiera y el que no. Entonces, ahí mismo lo dice que hubo décadas incluso en que nadie los persiguió. Entonces, ahí es donde es un poco confuso entender en qué radicaba la persecución, y mi percepción es más por las ofrendas o el dinero que tenían que llevar al imperio. Digamos que cuando los cristianos no querían hacerlo, entonces ahí era cuando los perseguían. Y cuando lo hacían, entonces no los perseguían. Entonces era más un interés económico y más que un interés religioso o de costumbres romanas. Ok, en este punto a mí me parece importante recalcar algo. El historiador Justo González no nos habla, o él no ahonda en un tema que a mí me parece importantísimo, eso lo hablamos la semana pasada, que fue la destrucción de Jerusalén en manos de Tito. Ni habla del periodo de Vespasiano y Tito, él no ahonda en ese punto. No sé si por el hecho de que la destrucción de Jerusalén fue provocada o fue un acto que implica una persecución contra los judíos, no contra los cristianos. Incluso hay algunos historiadores que dicen que los cristianos tomaron distancia de los judíos en ese momento porque para los cristianos significaba el cumplimiento de la profecía hecha por Jesús y nombrada en los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas, donde Jesús le dice a sus discípulos: ustedes ven, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y se explayan un montón de señales que van a preceder el fin. En este punto, algunos historiadores dicen que cuando se produce la destrucción de Jerusalén, para los cristianos fue buenísimo, ya fue, ya llegó ese momento. Y los cristianos no intervinieron en la defensa de Jerusalén, lo cual fue para los judíos una cosa absolutamente vergonzosa, reprochable. ¿Cómo es posible que esta gente no defienda Jerusalén? Destruyeron todo. Pero Justo González no habla de esta época, no dice, no ahonda en este punto. Pero cuando nos habla de la persecución bajo Domiciano, él se enfoca en el tema de que las ofrendas que ya no se estaban haciendo para el templo en Jerusalén debían hacerse ahora para Roma. Y pues los cristianos y los judíos no quisieron. Todavía hasta cierto punto no se distinguía desde afuera, desde el punto de vista, desde la percepción pagana, en que ese nombre es demasiado feo, desde la percepción de los no creyentes, de los no judíos, de los que ni siquiera eran prosélitos. Para ellos, el judío y el cristiano tal vez era exactamente lo mismo. Pero para los judíos y los cristianos ya no. Ya los judíos y los cristianos habían empezado a tomar distancia entre ellos. Y aquí Justo González se enfoca en el tema de las ofrendas, aunque hay otros historiadores que dicen que este muchacho de risa loca, Domiciano, era que, oiga, tienen que rendirme culto a mí. ¿Qué le pasa a esta gente que no me está rindiendo culto? Y parece que esa puntada le dio Domiciano hacia el final de su periodo como emperador. Entonces, si hay un tema, Yorma, de culto a la personalidad, pues madre, a mí me tienen que rendir culto. Y entonces llega el sapo que dice: su merced sí sabe que Yormari no le está rindiendo culto, hermano. Y entonces vamos a perseguir a Yormari. ¿Cómo así que se cree Yormari? Vamos a perseguir a Yormari y a toda su familia, es más, a todo su pueblo. Es más, me queman Antioquia. Eso era aparentemente, o es lo que yo logré rescatar de todo este tema de Domiciano, que de repente le dio como unas ganas internas de perseguir a los cristianos.
pero ahí está el tema del culto a la personalidad y está el tema de las ofrendas. Sin embargo, como dice Justo González, estaba ese edicto allí que permitía que los cristianos fueran perseguidos por quien les provocara. Y usted tiene ganas, o sea, usted llegó al poder, y me encanta ese intercambio de correspondencia entre Plinio y Trajano, porque el pobre Plinio ni siquiera es exactamente por qué los estamos persiguiendo. Más o menos que alguien me explique. Y me encanta cómo Plinio hace esa investigación, sí, bastante minuciosa, a los que renunciaban a su fe, tanto a ellos como a los que seguían peleando por lo que creían, les interroga lo mismo, o sea, ¿qué es lo que ustedes hacen? Y ambos llegan a la misma conclusión. Pero antes de eso, estábamos hablando de, yo no sé si Priscila ya terminó de tocar esta primera parte, de cuando él habla de las actas martiriales, porque esas actas martiriales a mí me parecen demasiado importantes. Lo que yo les envié fue el acta martirial de una señora llamada Perpetua. ¡Qué vergüenza! Eso a mí me da vergüenza como cristiana. Yo me siento como que, ¿saben ese meme del perro grandote? Es más, yo me imagino el perro grandote diciendo, estoy empezando a ser discípulo, el fuego y la cruz, muchedumbre de fieras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal que yo alcance a Jesucristo. Ignacio de Antioquía. Y el perrito chiquito lloró, para que, Señor, fortalece mi fe, ayuda a mi poca fe. Así somos nosotros. Líbranos de esta. Nosotros muriéndonos a cada rato. Entonces, a mí esta parte me confronta muchísimo como cristiana. Oiga, qué nivel de gente. No sé si Priscila ya terminó o querías comentar algo más sobre este primer párrafo, con el que empieza la página 25. ¿Tú querías agregar algo más, Priscila? ¿Yorma? ¿Paola? ¿Seguras? ¿Seguras? Porque aquí es una opinión chiquita. Entonces, si tenías algo que decir, pero me parece que lo que pasa es que el autor dice que hay un debate entre que si esas actas martiriales son o no son fidedignas, porque al parecer no son de la época en la que está sucediendo esto, pues a comienzos del siglo primero. Entonces dice, hay fuertes indicios de que las supuestas actas fueron escritas mucho tiempo después, pero no dice cuáles son los fuertes indicios. Entonces, uno se queda como... Cuando a mí me hablan en términos tan generales, mi cerebro no procesa la información. O sea, yo digo, bueno, ok. Entonces, ¿de qué me sirve leer esto? O sea, si esto es mentira o si esto es verdad, no. Si no me dices cuáles son los indicios, lo que pasa es que le hicieron la prueba carbono 40 y esta carta no corresponde con la época, o esta carta la encontraron en, no sé, en Perú, y en realidad, pues todo esto sucedió fue en Antioquia. Entonces, cuando dejan la información así como tan abierta, uno se queda pensando en, entonces, ¿qué creo? Entonces, estamos hablando de historias. Dame los documentos que para mí sí me van a aportar una certeza. Entonces, yo sé que tú nos mandaste unas cartas, pero lo que está diciendo Justo es, hay fuertes indicios de que las cartas no corresponden. Pero pues ahí ya va. Vamos a ver algo, Priscila, porque a mí me parece, yo estoy entendiendo otra cosa. Justo González está diciendo, en algunos casos, está hablando de algunos casos, o sea, son 1.000 y tantos de páginas, 1.198 páginas de actas martiriales. Y él dice, en algunos casos, tales actas incluyen tantos detalles fidedignos acerca Pero del esa es información que me estás dando tú aquí.
tú me estás diciendo, hay 1000 y pico de cartas. Tú lo investigaste por otro lado. No, 1000 y A mí, pico de cartas, no, 1000 y pico de páginas, y de no son páginas. cartas, son Son actas actas. martiriales. Perdón, entonces, esa información me la estás dando tú. Él no me está diciendo, hay 1900 y pico de páginas en esas actas y puede ser que alguna de esas actas o de esos testimonios no sean fidedignos. Eso lo investigaste tú aparte y te leíste tú las actas aparte. Pero si yo soy la lectora que no tiene información de contexto y no sabe cuántas páginas son y el autor me dice eso, uno queda como, o sea, yo no sé cuál es la inmensidad ni la cantidad de esos algunos casos. Entonces, ya es una apreciación personal, que a mí me gusta que me depuren un poquito más la información cuando son datos históricos, porque yo quedo confiando en un documento que tal vez es controvertido. Y entonces yo para mí, en este momento que estamos estudiando historia, yo lo que quiero saber es, pues muéstrame lo que sí es. Háblame de qué porcentaje sí es, porque me parece chévere decir, mira todo esto, ¿qué es lo que tú estás haciendo acá? Pero si uno no lo investiga por aparte, pues no sabe y se queda con la duda. Ok. No sé si Pau tiene, se te ve nada más de la nariz para arriba, acomodas. ¿Qué dice Jorma? Que yo también percibí un poquito lo mismo que dice Pris, porque pues solo leyendo el texto de Justo González decía que esa parte, que hay fuertes indicios de que las supuestas actas fueron escritas mucho tiempo después y que sus noticias no son por tanto completamente dignas de crédito. Entonces ahí yo ya hice el mismo clic que creo que hizo Pris y es bueno, pueden tener algo de verdad, pero no son fidedignas. Y estoy a la espera de más adelante, como lo dice el mismo Justo, la colección de las 7 cartas escritas por Ignacio de Antioquía, que dice que nos referiremos más adelante. Se supone que esas sí son como para él más creíbles. Entonces ahí voy también como en esa línea. Ok. Puede ser que hace también esa conclusión porque se va a enfocar en las 7 cartas de Ignacio de Antioquía y no en las otras, que son las que para él son las más fidedignas. Pues yo no sé si tal vez soy yo la que está haciendo la lectura equivocada, y es posible, pero yo lo que leo es que en algunos casos, eh, hay unas cartas que parecen haber sido copiadas, en parte al menos, de las actas oficiales de los tribunales. Entonces, entre ese universo de actas martiriales, hay unas que parecen, o sea, que incluyen tantos detalles que parece que las copiaron tal cual de las actas oficiales. En muchos otros hay fuertes indicios, perdón, hay otros casos, otro grupo de actas en que quien escribe el acta nos dice que estuvo presente en el juicio y el suplicio. O sea, está hablando una persona que estuvo en ese juicio, que tomó nota de lo que pasó y que está narrando no solamente lo que sintió, ya esto es una narración de lo que ocurrió. Y en muchos otros casos hay fuertes indicios de que las supuestas actas fueron escritas mucho tiempo después y que sus noticias no son, por tanto, completamente dignas de crédito. En todo caso, las actas más antiguas constituyen uno de los más preciosos e inspiradores documentos de la Iglesia cristiana. Entonces sí, hay un grupo de actas martiriales antiguos que él no dice cuáles son. Ya eso es una tarea personal, que cada uno verá cuáles son esas actas, de qué años son, a quién corresponden, y entonces uno verá si le da crédito o no. Pero no todas las actas martiriales están contenidas en un mismo saco. Hay unas que son muy dignas de crédito y otras que no. Hay unas que incluyen tantos detalles que se dice, parece que fuera a haber sido copia de las actas oficiales. Hay otras que son narradas, por ejemplo, en el caso de Perpetua, que fue el que les compartí porque me encantó esa señora. Me ministró, en serio, me tocó el corazón,
no solo como hija y como madre. O sea, wow, qué duro. Pero, o sea, fíjense que lo que yo estoy leyendo no es que las actas en sí no sean un documento válido. Al contrario, dice que las más antiguas son una fuerte fuente de inspiración y son los más preciosos e inspiradores documentos de la Iglesia cristiana. O sea, sí son una fuente importante de historia y sobre todo para nosotros los que, la generación de cristal del cristianismo, nosotros, entonces nos debería confrontar. Y me parecen absolutamente geniales. Cuando quieran se las paso. O este es el siguiente libro que vamos a leer. Entonces, bueno, dicho lo de las actas martiriales, ¿qué dice Pau? Como en 2 años, terminemos en Mamurro. Bueno, en 2 años, en lo que sea, tal vez venga el Señor y nosotros, no falta el último capítulo. Entonces, bueno, continuemos entre la correspondencia entre Plinio y Trajano. ¿Quién quiere comentar algo aquí? Bueno, como todos, siempre comienza hablando el autor que todos comenzaron gobernando con las mejores intenciones, cero persecución ante los cristianos, pero siempre había algo que provocaba la persecución, ¿verdad? Esta gente, o sea, tenían como años de refrigerio y de pronto se les desataba, vuelve y jugaba. Y vemos que me llama la atención acá que ellos, o sea, que a los cristianos habían unas leyes que decían que ellos no los podían perseguir, pero que si alguien los denunciaba, entonces ahí sí los tenían que llevar ante el tribunal. Y lo peor de todo era que, o sea, anónimamente, o sea, ni siquiera dabas la cara como para ir a denunciar a estos cristianos, sino que anónimamente, y entonces ya con eso tenías que tomar acciones legales contra él. Pero lo que estábamos viendo acerca de este señor Plinio, que él no tenía conocimiento de todas estas leyes, y entonces ahí es donde comienza él a hablar con Trajano, a preguntarle a ver qué es lo que yo tengo que hacer. Y lo que vemos es que más adelante, vemos es que Trajano como que le dice, no, o sea, las denuncias no pueden ser anónimas, porque ya se les estaba viendo que esto se les estaba convirtiendo en un complot. Yo me imagino toda la gente que le tenía rabia a los cristianos, pero que no querían dar la cara, sino que por detrás mandaban a no. Entonces me imagino esos tribunales llenos de acusaciones anónimas acerca de todos estos cristianos. Bueno, es como lo que me llama la atención hasta ahí, hasta que viene lo de este señor Ignacio de Antioquía, que me conmovió mucho. Sí, lindo, gracias Pau. Jorma y Pris, ¿quieren comentar algo? Dale, Pris. Sí, a mí me llama bueno, Plinio, ¿cómo es que es? Plinio era un gobernador y Trajano el emperador. Entonces me imagino que Trajano era como la segunda instancia y la voz de mando, ¿no? El emperador. Me llama mucho la atención que Plinio se quiere guiar por la ley, porque es que ellos tienen una ley escrita, ellos tienen un debido proceso, ellos son los que de ahí sale todo nuestro derecho, y a los que son abogados me entenderán lo que yo quiero decir. O sea, el derecho romano es la fuente de inspiración para el debido proceso, para no juzgar a nadie, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, para la doble instancia, son muchas cosas muchos precedentes que nos dejó el derecho romano, y Plinio iba con toda la intención de hacer cumplir lo que estaba escrito en la ley. Pero entonces empieza a conflictuar Plinio y dice, pero aquí me están llegando unas acusaciones contra los cristianos. Yo ya sabía, porque pues lo está diciendo acá, Justo le dice,
cita una carta en donde Plinio le dice al emperador Trajano: el contagio de esta superstición ha penetrado no solo en las ciudades, sino también en los pueblos y en los campos. O sea, él ya sabe, o él ve al cristianismo como una superstición mala, como un contagio, porque malo está en la, entonces chévere porque dice en las ciudades, o sea, donde están las élites, pero en los campos también. O sea, esto es a todo nivel, lo que hemos venido conversando anteriormente. Pero, eh, pero él no está seguro, él no sabe por qué acusarlos. ¿Cuál es el numeral? ¿Cuál es el literal? ¿Cuál es el pedacito en donde yo me voy a acoger para poderle hacer un juicio a estas personas? Está perdido, no encuentra en la ley una causa para llevarlos a una sanción. Y eso es inseguridad jurídica. O sea, imagínate tú ser cristiano en esa época, que tú no sabes, me pueden acusar, pero hay una ley, pero no sabemos por qué me pueden acusar. Pero lo cierto es que me están acusando y se inventan cualquier cosa para finalmente enjuiciarme y llevarme a la muerte. O sea, imagínense vivir en un estado así de inseguridad jurídica, y me parece que Plinio es un tipo justo, porque él dice, no podemos vivir en un estado así, inseguro. Voy a hablar, mandarle la carta al emperador para que él me explique la ley, cómo la tengo que aplicar. Entonces, y lo que a mí me sorprende es la respuesta del emperador, que me imagino que ahorita la vamos a discutir. El emperador finalmente termina aceptando. Aquí justo Plinio hace una pregunta que para mí yo la resalté. ¿En qué consistía en verdad el crimen de los cristianos? Esa es la pregunta que él le hace a Trajano. ¿Cuál es el crimen de ellos? Para yo poder hacer un juicio siguiendo entonces las pruebas todo de ese crimen. Pero lo que le contesta Trajano es completo, o sea, lo deja uno desconcertado. Son motivos políticos y no, o sea, que se salen completamente de la órbita de la ley. Entonces, eso me llama la atención, que Plinio quería hacer las cosas bien, quería, o sea, no, el problema no era la ley, el problema era cómo se estaba manejando la política, para mí. Pero fíjate, algo que a mí también me llamó la atención y es que dentro de lo que él le escribe al emperador, como colocándole una queja para mirar a ver qué vamos a hacer, los templos están vacíos, no hay compradores eh, para las carnes de los que se ofrecían a los ídolos, que yo quisiera saber cómo es ese tema, porque él dice, o sea, nos vamos a quedar, ¿qué? Nos vamos a ir a la bancarrota porque si de esto depende la economía. Entonces, escribirle esas cosas, como cuando tú vas y le pones queja como a tu mamá o algo, o sea, estaba tan, pienso yo, lo veo como tan perdido de la aplicación de esas leyes que le escribe esto tan minucioso. A mí sí me gustaría que quisiéramos como un paréntesis para mirar un poquitico a ver a Adri o Cris, yo no sé, Yorma, si saben acerca de este tema de las carnes ofrecidas a los ídolos, de qué se trata esto, y qué tipo de animales sacrificaban o cuáles eran esas carnes. Ok, vamos a ver después qué dice Jorma. No, que al leer todo llego a la misma conclusión de lo que les decía ahorita, o sea, o sea, a los cristianos realmente, incluso a los judíos, porque no seguían, muchos judíos también se rebelaban ante esas costumbres romanas. La conclusión es que no era realmente, o sea, no los persiguieron por algo religioso, sino por el dinero y la autoridad, por no perder la autoridad frente a lo que ellos mandaban. Entonces, como lo que decía Paola, se preocuparon porque no había compradores para las carnes, los templos estaban vacíos porque se estaban yendo hacia la otra creencia, y adicional, entonces los obligaban a que confesaran y dijeran que no eran cristianos y adoraran y le hicieran culto a los dioses, y si lo hacían ya quedaban libres, pues solo por demostrar la autoridad, pero los que no lo hacían entonces sí los castigaban. Entonces, complicado porque también decían, y a las esclavas que torturó, o sea, confesaron que realmente no había ningún crimen, que solo se reunían a hacer cánticos, a alabar a Cristo y a Dios y a compartir una comida, y él mismo decía, pero es que ahí no hay ningún crimen. Pero entonces, si no obedecían o no obedecían las órdenes de adorar a los dioses romanos, entonces ahí ya
los castigaban era por la desobediencia, no por ser cristianos, y lo dice ahí muy claro el texto. Entonces, el tema era de dinero y autoridad, como hasta nuestros días. Así es, pues Pau, me parece interesante tu propuesta de mirar para al próximo lunes es festivo, no vamos a tener reunión, entonces nos queda ese espacio para averiguar esos puntos interesantes, qué son esas carnes sacrificadas a los ídolos, en qué consiste, porque no sé, yo sé que hay algunas ramificaciones del cristianismo donde se venden aceites. Entonces, la congregación vive de la venta de los aceites y la venta de el libro tal o el libro cual y de ciertas costumbres. Eso es lo que yo puedo, no sé, en este momento especular. Y de repente que llegue alguien y diga, no, eso no hace falta hacerlo. No hace falta que usted pague para nada, no hace falta que usted compre un aceite, no hace falta... Imagínate la economía de algunas congregaciones se viene al piso y tal vez empiezan a ocasionar problemas. No sé si Priscila quería decir algo. Sí, con respecto a eso, tengo dos opiniones. Una, y es que los ganados que se sacrificaban, por ejemplo, a Marte, que era un dios romano, que era el dios del ganado, entonces la gente tenía que, los ganaderos, los agricultores, los agricultores le ofrendaban frutas y verduras a los dioses que les gustaban las frutas y las verduras, como, no sé, como Júpiter, no lo sé, y Marte, que era el dios del ganado, que era el dios de la carne, le gustaba que le sacrificaran carnes. Entonces la gente iba, compraba su ganado, la gente tenía ganado específico para eso. Entonces imagínate cómo va el ciclo, ¿no? Si tú dejas de comprar todos los fines de semana una ovejita para llevársela al dios Júpiter en el templo, entonces eso son pérdidas para el que está criando eso. Y entonces el que está criando eso, entonces reporta menos ventas. Y si reporta menos ventas, son menos impuestos para el Estado. Entonces, todo al final termina impactando. Y si él está diciendo, este Plinio está diciendo que ya esos templos están vacíos, imagínate el impacto económico que tuvo, porque yo no creo que es que a Plinio le importe demasiado que la gente adore o no adore a Marta, porque ahí no dice nada de si él adoraba o no. Pero creo que su preocupación es que la platica. Yo voy un poquito por el lado de Jorma, de eso cómo impacta el Estado. Esa es mi opinión número uno. Y mi opinión número dos es que yo me acuerdo cuando estábamos hablando al comienzo, leyendo las primeras páginas de Justo, habíamos visto que no solamente estaba la religión romana ahí, estaban también los griegos, estaban las religiones místicas o misteriales, místicas, ¿cómo es? Misteriosas. Ay, bueno, había no Los misterios. las misterios, las mistéricas, bueno, no sé. Entonces, había muchas creencias. ¿Cuál era el problema de los cristianos entonces? O sea, ¿por qué no perseguían a las demás otras creencias? Y vuelve otra vez lo mismo, que los cristianos no se van a arrodillar frente a otro Dios. Mientras que los griegos y los romanos dijeron, tu Dios se parece al mío, hacen lo mismo, no sé qué. Lo que pasa es que nosotros le llamamos Júpiter y ustedes le llamarán, yo no sé, otra cosa. Nosotros le llamamos Diana, ustedes le llaman otra cosa. Los cristianos no, ni los judíos. Entonces, creo que esa exclusividad de adorar solamente a Dios y no rendir ofrenda ni tributo a otro, es lo que los hacía como les daba rabia a la gente. Y sigue siendo el mismo motivo por el cual hoy a la gente le sigue dando rabia lo mismo. ¿Pero por qué? O sea, el universo es Jesús, el universo es Dios, todos los caminos llevan a Roma, y uno dice, todos los dioses son al final el mismo, y uno dice, no, o sea, no todos los caminos llevan a Roma, leamos bien las religiones en qué consiste para entender las diferencias, y que son diferencias que son fundamentales. O sea, no podemos decir que todas las religiones creen en lo mismo, y meterlas a todas en una bolsa. Eso es vago, eso es irresponsable, eso es falta de mirar con lupa. Entonces, hoy en día sigue siendo el mismo problema para los cristianos que lo fue en el siglo I y en el siglo II.
me impresiona mucho eso, es como la reflexión que quería hacer. Súper. Ok, como quedan 9 minutos, yo les propongo que avancemos en esto. Hay algo, Marte es dios de la guerra, Pales es dios del ganado y de la agricultura, la diosa, perdón, Pero del ganado y de la agricultura. fíjense que eso quedó tan marcado que acerca de este sacrificio que hacían a los ídolos de las carnes, que fíjate que Pablo lo escribe en muchas cartas a los romanos. Miren, bueno, si ustedes tienen que comerlo, para no ser piedra de tropiezo a los otros, para que no se hagan aborrecer, pues cómanlo, igual ya eso más será. Pero si se tienen que abstenerse, háganlo mejor. Entonces, fíjate que eso tuvo que haber hecho una conmoción grande, como el que van y te dicen y la gente va dejando de hacer esas cosas que tenía que estar afectando mucho la economía en esa época. Gracias, Pau. Y bueno, hay un punto que a mí me parece importante destacar, y es que si Plinio era un tipo, aquí Justo González lo define como un hombre justo. Todas las fuentes parecen indicar que era un hombre justo, fiel cumplidor de las leyes y respetuoso de las tradiciones y autoridades romanas. Aquí hay un tema más allá de por qué Plinio se dedica en este momento histórico del cristianismo a averiguar en qué consiste ser cristiano y cuál es el delito. Dice Justo González que en el segundo párrafo de la página del subtítulo, perdón, página 25 después del subtítulo, la correspondencia entre Plinio y Trajano, Justo González dice, pero los cristianos que persistían en su fe planteaban a Plinio un problema mucho más difícil. Aún antes de recibir la acusación anónima, antes de eso, Plinio se había visto obligado a presidir sobre el juicio de otros cristianos que habían sido delatados. En tales casos, les había ofrecido 3 oportunidades de renunciar a su fe, al mismo tiempo que les amenazaba. Tan bonitos, ¿no? Lindo, divino Plinio. Los amenazaba y les daba el chance, nieguen su fe. Plinio se vio forzado a investigar el asunto con más detenimiento. A los que persistían, el gobernador les había condenado a morir, no ya por el crimen de ser cristianos, sino por su obstinación y desobediencia ante el representante del emperador. Ahora, con la larga lista de personas acusadas de ser cristianos, Plinio se vio forzado a investigar el asunto con más detenimiento. O sea que si hubiesen sido 3 gatos, pues mátenlos. Pero ya en este punto, la lista era tan larga, no sabemos cuánto era larga, pero era tan larga que produjo en él esa inquietud, esa necesidad de ir más allá, de mirar más allá de lo que resultaba ser un simple edicto de Nerón de perseguir a los cristianos. O sea, ya la cosa era bien tenaz. Y a mí me llama la atención, no, me conmueve profundamente que si ser cristiano era un delito, que si uno sabía que lo podían delatar, pues lo más probable, nosotros, ya yo me ponía en este lugar, tal vez, ¿cómo llevaría yo mi fe? Calladita, con mis 4 amigos, allí hacemos un culto chiquitito y cantamos bajito y hacemos las cosas sin mucho alboroto, pero estos locos no, ellos iban, la gente sabía que ellos eran cristianos, al punto que los acusaban, y los acusaban anónimamente. A los anteriores, a los que Plinio se vio obligado a juzgar, alguien los acusó. Ahora esta lista anónima era tan larga que le mueve el piso a Plinio. O sea, aún siendo perseguidos, la lista crecía. La iglesia no se callaba. Y esto a mí me parece absolutamente hermoso
y me confronta a mí hoy mi vida de fe. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos callado porque nos miran feo? Ay, ya va a empezar. Ay, ya va a empezar George María. Qué pereza. Sí, y uno cuando le ve la cara a la gente, empieza a hablar de algo y se miran el uno al otro. Entonces ya, ay, estoy incomodando a la gente, no voy a decir nada. Ellos no. Ellos seguían predicando, seguían mostrándose cristianos. Y lo hermoso es cuando él empieza a investigar en qué consiste esto. Yo no sé si alguien quiere leer en qué consistía. Además, punto feminista. Me encanta que dice, Plinio hizo torturar a 2 esclavas que eran ministros de la iglesia. Esto me encanta porque primero, las mujeres eran ministros de la iglesia. Estamos hablando del siglo I. No solamente que con Jesús, entonces las mujeres que seguían a Jesús. No, también en el siglo I la mujer tuvo un papel importantísimo en el desarrollo del cristianismo. Y además estas no eran cualquier mujer, eran esclavas. O sea que esclavo, libre, hombre, mujer, quien fuera, podía ser servidor, ministro de la iglesia. Me encanta eso. Entonces vamos a ver en qué consistía este crimen. Como dice él, ¿debía castigarse a los cristianos solo por llevar ese nombre o era necesario probarles algún crimen? ¿Tienen aquí cuál es el crimen que debía ser probado? ¿O en qué consistía ese ser cristiano? ¿Se acuerdan? ¿Lo leyeron? No, ahí era porque ellos no querían adorar al emperador, ¿no? En la mitad de este párrafo, Como lo dijo Jorma, por desobediencia. que en la mitad del párrafo dice, ahora con la larga lista de personas acusadas de ser cristianas, Plinio se vio forzado a investigar el asunto con más detenimiento. ¿En qué consistía en verdad el crimen de los cristianos? A fin de encontrar respuesta a esta pregunta, Plinio interrogó a los acusados, tanto a los que persistían en su fe como a los que la negaban. Tanto de unos como de otros el gobernador escuchó el mismo testimonio. ¿Lo tienen? Su crimen consistía en reunirse para cantar antifonalmente himnos a Cristo como Dios, como a Dios, para hacer votos de no cometer robos, adulterios u otros pecados, y para una comida en la que no se hacía cosa alguna contraria a la ley y a las buenas costumbres. Ese era el crimen. Ese era el crimen. O sea, esa era la obstinación y la desobediencia ante el gobernador. Sí, o sea, te voy a matar, Paola, pero cuéntame en qué consiste eso de ser cristiano. O a la otra que se retractó, cuéntame qué es lo que hacen los cristianos. Y eso era lo que ellos le respondían. Cantamos himno a Cristo como Dios. Nos robamos, enseñamos a que nos roben, enseñamos a que nos roben, enseñamos a que... O sea, qué tema tan confrontante debe haber sido para una persona que tiene un carácter de justo, una persona que ama la justicia, tener que condenar a muerte a estas personas que moralmente no están haciendo nada reprochable. Ya se nos acabó el tiempo y pues creo que vale la pena que, bueno, ya no será la próxima semana, el lunes de arriba, terminemos con esta parte donde habla Justo González de la respuesta del emperador y además continuemos con el testimonio de Ignacio de Antioquía. ¿Les parece? ¿Listo? Entonces, chicas, gracias por conectarse, por ser tan juiciosas. A los que se conectan por internet, anímense a participar activamente. Anímense a leer, anímense a discutir, anímense a, de verdad, a
a llenarse de historia para que nosotros, para que la palabra de Dios finalmente tenga un efecto más fuerte en nosotras, porque yo creo que todo esto, yo no sé ustedes, pero ver estos testimonios, mi fe se fortalece. Siendo así como que yo no puedo ser tan cobarde en la vida. Entonces, los invitamos a todos a participar.